Hermanos, ¿qué tal? Tengan muy buenas noches y bienvenidos otra vez a este estudio y este tiempo con la palabra de Dios habitual de cada jueves que Dios nos permite tener. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 en esta oportunidad. Vamos con la siguiente iglesia en esta noche para estudiar la iglesia de Sardis. Demos lectura a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Doy lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, por favor marquen esa expresión, sé vigilante y afirma, número 2 para marcar, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, tercera palabra para marcar, pues de lo que has recibido y oído, y cuarta palabra para marcar, guárdalo. Y quinta palabra para marcar, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este no es un mensaje fácil de enseñar. Este no es un mensaje donde uno se sienta muy cómodo para hacerlo. En esta noche vamos a hablar de esta iglesia. Creo que vas a poder ver rápidamente el tema de esta iglesia cuando te esté compartiendo en este momento la pantalla. Es interesante ver que la Biblia, por el mismo Jesús, la llama una iglesia que, aunque tenía nombre de viva, estaba muerta. Por eso titulé en esta noche a esta iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Eso está justamente registrado en estas páginas como una advertencia, y lo que ves ahí en tu pantalla son vestigios arqueológicos, la condición de la iglesia de esta ciudad también. Vamos a ver rápidamente la descripción de la ciudad de Sardis. En aquellos días, Sardis se encontraba como a 25 millas al sureste de la justamente ciudad que vimos y la iglesia ubicada de la semana pasada en Tiatira. Esta era una ciudad muy próspera y fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Ahora vuelvo a recalcar, porque era muy próspera, porque tenía mucho movimiento también en este caso de comercio. Esta es una imagen de una de las monedas acuñadas ahí en la ciudad de Sardis. Tenía ahí justamente la figura de la diosa, que en un momento te voy a mostrar que era la diosa principal de la ciudad de Sardis. Ahí está esa imagen de la moneda en este caso. También estaban o eran conocidos por la industria textil, y ahí se inventó el arte de teñir básicamente la lana. Era una ciudad protegida por su topografía. Si ves aquí abajo en el mapa, la ciudad quedaba en realidad o estaba construida en una colina, como a 500 metros sobre el valle. Esta ubicación la hacía aparentemente impenetrable. ¿Por qué? Porque solo el lado del sur de la ciudad estaba abierto, y ahí estaba localizada justamente la puerta de la ciudad. La ciudad estaba confiada en su área geográfica, estaba confiada en su ubicación, porque podía resistir a las fuerzas que querían conquistarlas, a los enemigos en este caso. Así que ellos tenían un cierto orgullo por su ubicación. Sin embargo, también, aunque era considerada impenetrable, esto lo hizo sentirse seguros y protegidos. Yo voy a poner una palabra que vamos a ver después en la iglesia, que es autoconfiada. El problema es que se confiaron en 2 ocasiones, y justamente que fueron conquistados en esas 2 ocasiones, cuando descuidaron la única entrada justamente, que es decir, la puerta.
Los guardias se durmieron y los enemigos pudieron entrar sin ni siquiera dar batalla. Lo vuelvo a recalcar, los guardias, cuando esta ciudad fue conquistada, se quedaron dormidos. Y es justo lo que Jesús va a hablarle a la iglesia. Por eso te dije que marques algunas palabras. La primera es velar, ser vigilante. No te quedes dormido. Este fue el problema de la ciudad. Otra cosa que podemos ver de esta ciudad es que en Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar. Este era Cibeles, también luego conocido como Artemisa o Diana, la famosa Diana de los Efesios, que era venerada, recuerda, según el libro de Hechos, en toda Asia. Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada sobre un trono, con uno o dos leones al costado. Cuando llegamos a la iglesia, o a estudiar la primera iglesia de Éfeso, vimos que se le llama Diana la de los muchos pechos. Pero la imagen básicamente de la ciudad de Sardis era esta. Ahí vemos a esta diosa Cibeles o Diana o Artemisa con dos leones, que tenía las llaves de la ciudad, la que custodiaba la ciudad de Sardis. Según la mitología, esto es llamativo porque esta diosa tuvo un hijo, según la mitología, la creencia de esos días. ¿En qué consistía la vida de su hijo? Dice que fue su amante, y en un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo, dice, y murió como resultado. Pero la madre, según la mitología, logró resucitarlo. Es por esa razón que creían que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escuchaba las oraciones, la que está accesible a todos. Por eso honraban y veneraban la imagen de este ídolo pagano. Así que esta es la descripción básicamente de la ciudad. Algo que no se nos puede pasar es que ellos confiaban mucho en sus glorias pasadas. Sardis fue la capital del reino de Lidia, hasta que los romanos la conquistaron en el año 17 a.C. La ciudad fue destruida por un fuerte terremoto, al igual que la ciudad de Filadelfia. Bueno, eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recuperó su pasada gloria. Por eso vivían ellos mucho de los recuerdos del pasado. En este momento se escribió justamente la carta de Apocalipsis. La ciudad estaba en decadencia, literalmente. Lo mismo era cierto de su lado espiritual, en este caso de la iglesia que estaba fundada en esta ciudad. La iglesia de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Hechos 19, versículos 10 al 11, dice que así continuó por espacio de 2 años. Este es Pablo, el apóstol Pablo, que predicaba el Evangelio, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos los que habitaron en Asia. ¿Dónde quedaban ubicadas las 7 iglesias? En este caso que está dirigido el Apocalipsis, en el Asia. Justamente parece ser, la herramienta que Dios usó en el apóstol Pablo para propagar y esparcir el Evangelio, a tal punto que llegó incluso a la ciudad de Sardis. Fue ahí donde empezó la iglesia. Pero también en un tiempo esta iglesia vivió un gran avivamiento en un principio, pero ya no siguieron avanzando, hermanos. Cuando vayamos a ver la condición de esta iglesia es lamentable, es paupérrima en realidad. Una poza de agua sin movimiento se estanca, una planta sin crecimiento se muere. Esto fue lo que pasó a la iglesia de Sardis. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar, pensando en el futuro, sin pensar en lo eterno, sin pensar en lo celestial. Veamos rápidamente cuál es la descripción del Señor Jesucristo a esta iglesia. Recuerda que es importante cómo se presenta Jesús, particularmente para la necesidad y cada situación según las iglesias que Él recorre. Miren conmigo Apocalipsis 3, 1 al 2. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Rápidamente Jesús dice de sí mismo, se designa a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahí está. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Luego dice las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta ahí nomás. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios, hermanos? Si tú retrocedes a Apocalipsis capítulo 1, yo voy a poner por el tiempo ahí en la pantalla el versículo 4, ya esta descripción se había dado anteriormente.
Versículo 4 del capítulo 1 Apocalipsis dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están, mira cómo se menciona acá, delante de su trono. Aquí se describe a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Capítulo 4, versículo 5. Y del trono, otra vez, salían relámpagos, truenos y voces. Y dice el texto ahí: delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son, ¿qué son? Los 7 espíritus de Dios. Ahora acá no solo están delante del trono, sino que se les compara como lámparas de fuego. Apocalipsis 5, 6, miren, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, es decir, la representación de la iglesia, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, dice el texto ahí, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra para hablar de la omnisciencia del Todopoderoso. Es decir, primero están delante del trono, se les compara con lámparas que arden en fuego, pero ahora dice que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. En todas estas ocasiones son los 7 espíritus de Dios. Sin embargo, cuando uno ve la Biblia en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, describe muy bien que esto en particular son características de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien da un consejo final a manera de advertencia a todas las iglesias. ¿Recuerdas? El que tiene oído para oír, oiga. Isaías 11, versículo 2, justamente dice lo siguiente, que cuando Cristo vendría, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora, yo lo he enumerado, lo he tratado de ordenar de acuerdo a un número, pero en realidad en tu Biblia vas a encontrar todo tal como está. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Son 7 características del Espíritu Santo con el cual el Señor Jesucristo justamente sería ungido para hacer la obra que Dios Padre le había encomendado. Ahora, evidentemente creo que esta es la mejor interpretación para hablar de lo que dice Apocalipsis 3.1, el que tiene los 7 espíritus. Muy, muy en particular. Porque justamente es el Espíritu de Dios que hoy mora en la iglesia. Y que es el llamado, el Consolador, que tiene la obra de poder no solo convencer al mundo de pecado, injusticia y juicio, sino de guiar, enseñar, instruir al creyente en particular. De contristarse cuando el creyente peca. Y justamente es el Espíritu Santo con el cual la iglesia, es decir, todo creyente, es sellado hasta el día de la redención, de la posesión adquirida, dice el libro de Efesios. Así que aquí vemos que el Señor Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios para hablar de la presencia del Espíritu Santo. Después dice las 7 estrellas. Las 7 estrellas, basta con retroceder a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19 y 20. Doy lectura, dice: y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ahí explica en qué consisten las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice el texto ahí, las 7 estrellas son los ángeles, es decir, son los mensajeros, los obispos, los pastores que estaban en la diestra del Dios Todopoderoso. Así que ahí describe rápidamente qué cosa, o cómo, particularmente se presenta Jesucristo. Ahora vamos a ver rápidamente la denuncia de Jesús a esta iglesia. Esta carta, hermanos queridos, es muy diferente a todas las demás, porque Jesús no tiene nada bueno que decir. Por eso al principio te dije que este no sería un mensaje muy halagador. Este no sería un mensaje muy fácil de enseñar.
porque no hay nada bueno que Jesús le pueda decir a esta iglesia. A diferencia de las demás, Jesús comienza alabando a la iglesia y después, obviamente, exhortándole, llamándole la atención. Pero aquí, de frente, dice el capítulo 3, versículo 1, dice el versículo 1 al final, dice esto: yo conozco, dice el texto ahí, tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué duro la manera como Jesús se expresa de la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, para la ciudad de Sardis, esta iglesia tenía una reputación para el mundo. Los que miraban a esta iglesia decían, bueno, esta iglesia está viva, pero ante los ojos de Dios estaba muerto. Esta es una carta dura, tenaz, aguda contra esta iglesia y contra los creyentes y miembros de esta congregación. Porque como te dije, no hay ningún ápice de alabanza para algo bueno que ellos hagan. ¿Cómo es que ellos tenían nombre de que viven? Y hermanos, ahora sí, tenemos que prestar toda la atención debida. Porque nuestra iglesia puede llegar, o cualquier iglesia, a este punto decadente, de una manera muy degenerada. Tener una fama para el mundo, tener un aplauso y reputación ante los ojos de este mundo. Pero Jesús sabe que podemos estar muertos. Esta iglesia tuvo ese problema. ¿Cuándo una iglesia tiene problemas así? Bueno, en primer lugar, como una profesión externa, pero sin fruto, es decir, una profesión solo de labios. Cuando solamente se habla de Dios, pero no se vive para Dios. Ahora, yo he puesto por el tiempo cantidad de pasajes donde los apóstoles confrontaron este problema en particular en sus tiempos. Por ejemplo, te muestro algunos. Justamente la primera carta de Juan, el mismo autor de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, dijo lo siguiente en el versículo 6 al 8 del capítulo 1. Si decimos, yo lo puse en rojo para que veas el contraste. Si decimos, profesión de labios, una profesión externa, pero no tiene frutos porque dice que tenemos comunión con Él. Una persona puede decir que cree en Dios, que conoce a Dios, que tiene una relación íntima con Dios. Pero mira el texto, y andamos en tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Mentimos. Una persona que dice que conoce a Dios, que es creyente en Dios, pero vive una vida de pecado, miente, hermanos, y no practica la verdad. Pero, mira el contraste, si andamos en luz, su vida es una vida transformada, vive en la luz de Cristo, vive para la gloria de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y aun cuando se equivoca, dice el texto, y peca, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hay personas así, no, yo nunca he pecado. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Vieron el contraste entre lo que se dice con los labios y lo que se es en la realidad? Otro ejemplo que el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 2, dice, en el versículo 3 al 6 primero, y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. La palabra conocer ahí no es solo saber intelectualmente, la palabra habla de una relación personal. Y te voy a decir algo, hermano, el cristianismo no es una religión, es una relación, es una persona, se llama Jesucristo. Toda persona nacida de nuevo tiene una relación íntima con el Salvador, debe vivir así. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una relación con Jesús? El que dice, mira el texto y el contraste otra vez, yo le conozco, y no que guarda sus mandamientos. El tal, mire lo que vuelve a repetir, lo que ya dijo en el capítulo 1, es mentiroso, la verdad no está en él. Es decir, como dijo Jesús, el árbol se conoce por sus frutos los conoceréis. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado,
Por esto sabemos que estamos en Él. Si tú quieres ver a un creyente, no lo verás con una Biblia bajo el brazo, hermano, o simplemente yendo a la iglesia, golpeándose el pecho. Un creyente verdadero vive para el Señor, muestra el carácter de Cristo, guarda la palabra de Dios, no solo la conoce intelectualmente. Es más que un conocimiento, la verdad misma lo transforma. Miren otra vez el versículo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en luz, pero mira el contraste, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué duro, porque está diciendo, si no quieres perdonar, por dura que haya sido la ofensa, estás todavía en tus delitos y pecados. El que ama a su hermano, no dice que no tiene nunca problemas, pero el amor, claro, cubre multitud de pecados, es decir, el perdón. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y mira el texto, no tiene un sentido su vida, no sabe a dónde va, no tiene una dirección clara, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Solo hay hijos de luz y hijos de las tinieblas. Solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Solo en la Biblia se menciona a ovejas y a los cabritos. Solo hay creyentes y hay incrédulos. Hay justos, pero también hay impíos. Por eso, al escuchar este mensaje, necesitamos aclarar bien que este fue el problema en la iglesia de Sardis. Una profesión de labios solamente. Algunos ejemplos que sucedieron en los tiempos en que vivieron el Señor Jesús, los apóstoles, incluso Isaías mismo. Personas que se acercaban al templo, cumplían sus liturgias, sus ceremonias, sus costumbres, sus tradiciones. Sin embargo, miren lo que la Biblia dice, algunos ejemplos. Jesús justamente estaba en los tiempos de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero por toda la nación. Esto les debía recordar la libertad de la opresión de Egipto por 400 y 430 años en realidad. Sin embargo, Jesús denunció la hipocresía de aquellos tiempos, porque Jesús dijo lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas los llamó! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Miren los detalles de las palabras de Jesús que concuerdan como denuncia la iglesia en Sardis. Que la verdad se muestran hermosos, pero por fuera tienes nombre de que vives. Pero miren el texto. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos. No importa cómo lo pintes, un sepulcro tiene un muerto. Y de toda inmundicia, es decir, claro, ellos externamente querían ser alabados por los hombres. Les gustaba que los hombres les llamen padre. Ensanchaban su filacteria, es decir, sus vestidos. Hacían largas oraciones, hasta demudaban su rostro hipócritamente para decir que habían ayunado y orado a Dios como nadie. Sin embargo, Jesús les dijo: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Porque recordemos el mensaje de la iglesia en Tiatira: el que tiene ojos como llamas de fuego, él no puede ser burlado, él no puede ser engañado. Y Jesús detectó este problema en la iglesia de Sardis, como en los días en que él físicamente estuvo en la tierra. Y denuncia a los sacerdotes de esos tiempos. Eso está en Mateo 23, 27 al 28. Pablo dijo algo muy especial en los Gálatas. Jesús ya había resucitado, ascendido a los cielos. Jesús confronta a Pablo, lo encomienda para ser su misionero a los gentiles. Y justamente Pablo cita su testimonio, y parte de ese testimonio, él muestra una preocupación y dice: y esto, a pesar de los, mira cómo los llama, falsos hermanos, introducidos a escondidas. Qué llamativo, para hablar justamente de la apostasía, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Lo vieron, hermanos? Falsos hermanos. Los que había un grupo acá en la iglesia de Sardis. Falsos hermanos, aparentemente cristianos. Otro ejemplo que te puedo dar. Cuando Pablo le dice a Tito, en la isla de Creta tenían un problema. Que habían personas que dice ahí, profesan, es decir, publican, hablan, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Un
un contraste entre lo que decían y realmente eran en su vida. Siendo abominables, rebeldes, mira el texto, reprobados en cuanto a toda buena obra. Claro, su obra hacía recalcar y contradecir lo que ellos profesaban con sus labios. Lo mismo Pablo le dijo a Timoteo cuando lo dejó en la iglesia de Éfeso para pastorearla y corregir y mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice el texto que en futuro tiempo entrarían personas con apariencia de piedad, externamente con una reputación de qué buen cristiano, qué buen muchacho, qué buena chica, qué buen hijo de Dios, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es notorio que este fue el problema en la iglesia de Sardis. Personas que profesaban simplemente, personas que simplemente con sus labios decían amar al Señor, decían conocer del Señor. Y justo Pablo cita a los corintios en ambas cartas algo muy similar. No erréis, les dice a los creyentes de Corinto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora mira lo que les dice, velad debidamente. Lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia, sé vigilante, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban acostumbrando a conversar mal? Y a tal punto que les llevaba a pecar. Porque algunos en la iglesia no conocen a Dios. Sabían de Dios, pero no tenían una relación personal con Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esta palabra conocer es la misma que aparece cuando en el día del juicio Jesús dijo muy claro, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, en tu nombre hicieron tantas cosas. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca os conocí. Mi pregunta es que ¿no sabía quiénes eran? Sí sabía. La expresión conocer es nunca tuve una relación con ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Es llamativo ver hoy que hay cantidad de iglesias que tienen reputación de viva y justamente se dedican a los espectáculos, ¿no? Para hablar de los milagros, hacer énfasis en sanidades, pero Jesús no los conoce, dice el texto en el libro de Mateo. Y dice aquí, para vergüenza vuestra lo digo, porque los corintios habían perdido tal discernimiento que se recreaban con ellos y conversaban a tal punto de pecar. Tenían una relación con haber. No los puedo llamar hermanos a estas personas. Incrédulos dentro de la iglesia, buenos religiosos. En su segunda carta a los corintios, Pablo les desafió algo. Examinaos a vosotros mismos. Claro, porque 2 cartas no fueron suficientes para corregir el tremendo caos que desataron dentro de la iglesia en Corintio. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados? Una profesión de labios solamente. Otro pasaje. Isaías en sus tiempos ya vivía este problema. Esta cita Jesús la trajo en el Nuevo Testamento. Dice pues el Señor, porque este pueblo, y está hablando cuando la gente venía al templo, hermanos. Este pueblo se acerca a mí con su boca, profesión de labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Algo ritualista, algo religioso, algo tradicional solamente, sin ningún impacto interno, solo algo llamado mascarilla externa, ¿no? Santiago 2 usa la profesión, la Shema, la declaración de los judíos. ¿Tú crees que Dios es uno? El judío, ¿saben lo que decían, hermanos? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la gran Shema. Y ahí viene el gran mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo el corazón, el alma, la mente. Sin embargo, en la iglesia, en los tiempos que Santiago escribió a estas 12 tribus que estaban en la dispersión y al cual les manda vivir en gozo, se mezclaron personas que profesaban conocer a Dios. Y justamente Santiago confronta esto y les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Les afecta hasta emocionalmente a los demonios. Ellos saben de la existencia de Dios, conocen de Dios, pero esa fe de demonios, que es solo de labios, no cambia su vida. Les llevó a la rebeldía para seguir al diablo mismo. Qué dura la escritura en esta porción, hermanos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando solamente hay una profesión de labios y no hay una transformación de vida. Y estás muerto, dice el Señor. El escritor John Stott nos recuerda que podemos tener esta clase de hipocresía y de vida, muerte en realidad, parece contradictoria, ¿no? Y puede penetrar en nuestra iglesia en estos días como lo sucedió en los creyentes en Sardis. Podemos tener un buen órgano musical caro, tener buena música, tener un muy buen canto congregacional, dice él, tener mucha pompa, ceremonia, sin embargo ofrecer una falsa adoración a Dios. Sir William Ramsay, él observa que una iglesia corre el peligro cuando observa mucho su pasado y se estanca viviendo solo del pasado, cuando ama su sistema más que el amor a Jesucristo, cuando se preocupa más por lo material que por lo espiritual. Una iglesia así va muriendo progresivamente, dice él. Pero también Jesucristo denuncia a lo siguiente, miren el versículo 2, la última parte, porque no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas, por eso estaban muertos. La palabra muerto, cuando tú la ves en la Biblia, hermano, sobre todo la muerte espiritual, es llamativo que siempre se le asocia con su causa, con la razón, por lo general, y siempre es el pecado. ¿Cómo sabemos de esto? Porque tenían nombre de que vive, pero estaban muertos. ¿Cómo es eso? Vivos pero muertos. Hay dos ejemplos que puse acá. Por ejemplo, cuando un joven no quiso seguir a Jesús, después que le dijo, sígueme. Y él dijo, déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Jesús respondió lo siguiente, deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Que los muertos entierren a sus muertos. Pues si están muertos, ¿cómo van a enterrar? No está hablando de gente viva físicamente, pero muertas espiritualmente, que entierren a sus muertos. Otro ejemplo, creo que el mejor, el hijo pródigo, cuando se alejó por una mala decisión de la casa del padre, a tal punto que comía o deseaba comer las algarrobas que comen los cerdos, porque malgastó todo hasta en rameras, dice la Biblia. Una vida degenerada totalmente. Volvió en sí, regresa a la casa del padre, se arrepiente, le dice al padre, ya no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros, ni siquiera soy digno de ser tu hijo. ¿Qué referencia nos da el padre de su hijo? Porque mi hijo muerto era. ¿Cómo es eso? Si estaba vivo físicamente, si incluso había desperdiciado sus bienes, incluso había pecado y había vivido perdidamente, dice la palabra de Dios. No, muerto era, es decir, separado de mí estaba. Y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Quién es una persona muerta? La que está separada del Padre, la que está fuera de la comunión con Dios. Por eso esta iglesia tenía personas que aunque estaban dentro, estaban muertos, estaban separados de Dios, no tenían una relación con Dios. Por eso no tenían sus obras perfectas. La palabra perfecta que aparece en el versículo 2 dice, por lo general se le asocia a la palabra completa para hablar de una totalidad. No eran agradables, ni siquiera las obras que ellos hacían para Dios. Sus obras no eran perfectas. Por eso estaban muertos. No podían producir nada, hermanos. Y te voy a decir algo, así era nuestra vida sin Cristo. Y vuelvo a recalcar, sin Cristo. Según Colosenses 2:13, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, siguiendo la corriente de este siglo. Efesios 2:1 dice que Dios fue tan rico en misericordia que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y hermanos, yo estaba vivo físicamente a mis 22 años. Yo físicamente hacía deporte, salía a pasear con mis amigos,
no solo deportista, estudiaba hasta periodismo, me acuerdo, pero estaba muerto en mis delitos y pecados. Y claro, traté de encontrar un camino, incluso por medio de lectura de libros, claro, por el hecho de estudiar el periodismo me inculcaban leer esa clase de libros, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, los Rosacruces, El alquimista, Salman Rushdie, cosas que hoy me avergüenzo incluso, hermano, me lamento. Y buscando, claro, un camino correcto, hasta que un día, hermanos, un 29 de enero del año 2002, a mis 22 años, alguien me habló de Jesús. Y ahí me confrontaron con la palabra de Dios. Y Jesús fue revelado en mi vida. Y ahí entendí que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por Jesús. Allí mi vida cambió. Porque allí pude dar comienzo, el Señor dio comienzo a una relación personal con este hombre que era pecador, que ahora ha sido perdonado. Y como dice Primera de Corintios 6:11, que ya hemos sido lavados, santificados, justificados por el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, que ahora somos llamados nuevas criaturas. Sin embargo, esta iglesia no tenía más que solo una actitud externa, religiosidad. Por eso el Señor le llama la atención. Ahora, ¿por qué le llama la atención? ¿Por qué es tan duro con esta iglesia? Porque era la única manera de despertarla. Y Él le va a dar algunos consejos a esta iglesia. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces vamos a la demanda del Señor Jesús. ¿Qué consejos le da a esta iglesia? Bueno, en primer lugar, ya vamos a salir del compartir con pantalla. Dice el texto ahí, versículo 2. Sé vigilante. En primer lugar, sé vigilante. La palabra vigilante es la misma que vas a ver repetidas veces, velad. Velad, esa es la palabra. La palabra velad habla de espantar el sueño, la que se usaba para los pastores cuando cuidaban las vigilias de la noche. Es decir, no podían quedarse dormidos si no venía el lobo y claro, llevaba las ovejas. ¿Qué clase de pastor sería ese, no? Pero aquí le dice, velen, sean vigilantes, no te confíes. Esta es la demanda del Señor Jesús para la iglesia en particular de Sardis. ¿Cómo fue vencida la ciudad? Yo te puse algunos rasgos ahí históricos. Porque se quedaron dormidos. Así fue vencida la ciudad. Y entraron hasta los enemigos por la propia puerta. Por eso la palabra velad se usa de una manera muy intercambiable en la Biblia para hablar de varios aspectos. En esta carta Jesús le dice que velen, porque si no velan y no se acordaban y se arrepentían, Cristo, dice el versículo 3, vendría y no sabían a qué iba a venir, porque vendría como ladrón. La venida de Cristo les sorprendería, les impactaría. Pablo usó lo que vimos la semana pasada, este ejemplo de velad. Miren Hechos capítulo 20. Vamos a dar lectura a varios pasajes para que quede bien claro la importancia de velar, hermanos. Hechos capítulo 20, miren, en sus Biblias, ¿por qué Pablo les dijo a los líderes de la iglesia en Éfeso que velen? Hechos 20, versículo 28, la palabra que aparece ahí es mirad, que es la misma. Por tanto, Hechos 20, 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Salten al versículo 31, vuelve a recalcarles, y ahora sí usa literalmente la palabra velad. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo les advirtió, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si tú ves entre el medio de eso, el versículo 29 dice que entrarían hombres con apariencia de piedad, o lobos rapaces, y que dentro de la congregación se levantarían hombres que hablen cosas perversas. Velad, amada iglesia La Roca, velar es importante, no nos quedemos dormidos. Tal vez la cuarentena va a seguir, o mejor dicho el virus, ¿no? Porque la cuarentena ya se abrió aparentemente. Tal vez la maldad va a aumentar, es lo que la Biblia promete. Jesús dijo esto. Pero también la apostasía va a empezar a crecer. Por tanto, velad, velad, amados hermanos.
En el libro de Marcos capítulo 13 usa 3 veces este término, justamente para referirse a la venida de Jesús. Marcos, por favor, capítulo 13, miren en sus Biblias. Marcos capítulo 13. Demos lectura del versículo 33, por favor. Vamos a leer desde el 32. Pero de aquel día, está hablando Jesús de su segunda venida, de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, es decir, en su condición de humano. Pero el versículo 33 dice, mirad y velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que, ¿qué le mandó? Que velase, que cuide. Y vuelve a repetir en el versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, es decir, amaneciendo, ¿no? O a la mañana ya. Pero el versículo 36, para que cuando venga de repente no nos halle como durmiendo. Ahí está. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo. O sea que no solo a los discípulos, sino a todos. ¿Cómo termina la expresión en el versículo 37? Velad. ¿Qué pasó con la iglesia en Sardis? Dejó de vigilar, dejó de velar, se durmieron y empezaron a entrar personas, se descuidaron y empezaron a entrar personas y se levantaron probablemente como líderes y ya no eran piadosos. Claro, tenían nombre, tenían reputación externa, tal vez incluso conocimiento adquirido, pero ese conocimiento no transformó sus vidas. Velad, velad, dice el Señor. Otro pasaje, Lucas 21, miren, reforcemos esta expresión. Lucas capítulo 21, Jesús hizo muchísimo énfasis en eso. Lucas 21, versículo 34 al 36. Doy lectura. Mirad, ahí está la palabra velad. También por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, iglesia, de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, que no nos distraigan, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, dice ahí, en todo tiempo. ¿Cómo? Orando. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Velad. Nos ayuda a estar alerta, despiertos, pendientes que Él volverá. Por eso Apocalipsis termina diciendo que el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Hijo de Dios vendrá. Y Él dice varias veces, vengo pronto y mi galardón conmigo. Velad, velad. Pablo le dijo a los corintios, como acabamos de leer, que incluso habían entrado falsos hermanos. Velad, dice, para vergüenza vuestra les digo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, miren, Primera de Pedro 4, 7, cómo usa esta palabra velad Pedro en ambas cartas. Miren, en ambos capítulos, 4 y 5, 4, 7 de Primera de Pedro dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Podemos decir esto estos días, ¿no? Con más convicción. ¿Y qué dice el texto? Sed pues sobrios y velad en oración. Ahí está. Pero claro, Pedro tuvo una experiencia donde el mismo Señor Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Y después de haber experimentado el poder del diablo en la vida de Pedro, luego el perdón de Cristo y su restauración evidentemente, Él nos da un consejo. Capítulo 5 de 1 de Pedro, el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, no nos engañemos. Jesucristo dijo, cuando habla, mentiras habla. No ha permanecido en la verdad. Él es homicida. ¿Quién originó la muerte de esta iglesia? Evidentemente, ¿quién tentó para que esta iglesia se llame, claro, nombre de que vive, pero estaba muerta? Evidentemente el diablo.
Fue permitido en esta iglesia, hermanos. Le abrieron la puerta al diablo y él, como es su característica, trajo destrucción. Velad, velad. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No nos durmamos, hermanos. No seamos descuidados, negligentes. Hay una buena ilustración en Proverbios, cuando habla del hombre perezoso, negligente, que claro, dice Salomón, pasé por su campo, lo vi, tomé consejo. ¿A qué se refiere? Tomé una advertencia. ¿A qué se refiere? Su cerca derribada. Habían crecido espinos, cardos. Es decir, se descuidó tanto que ya no cumplía el propósito de ese campo de dar buenos frutos. Velad, cuidado que nuestra iglesia, porque justamente el adversario va a sembrar lo que es la famosa cizaña. Los falsos hermanos, las falsas personas para traer destrucción. Esta iglesia lo permitió. Segunda palabra, Apocalipsis 3:2, sé vigilante, vela. Segunda palabra, afirma las cosas que están para morir, afírmalas. La palabra afirmar es un término griego que es esterizo. Significa fijar firmemente, volver en la dirección correcta, establecer, confirmar. La expresión normalmente se usa para hablar cuando alguien se dobla el hueso. Un término médico para hablar de dolor. Claro, tenían que causar dolor para volver el hueso en su lugar, para que vuelva a ser útil el brazo. Y habían personas que necesitan un poco de dolor, es decir, una disciplina para que vuelvan a ser útiles. Claro, esa disciplina les causaría dolor, pero era para ejercitarlos para la piedad, para restaurar su vida, para afirmarles y no se pierdan más. Por eso el Señor Jesús dice, afirmad. Porque el versículo 4, ¿cómo sabemos que eran personas? Dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre son pocos los fieles, ¿no? Siempre esa palabra poco habla de ligero, pequeño, es la expresión. Dios siempre ha tenido pocos y con esos pocos ha hecho mucho en la historia de la iglesia, en la historia de Israel misma. ¿Se acuerdan cuando fueron, claro, en comparación de escalas, 10 espías? Los muchos, solo 2 fueron fieles, Josué y Caleb. El resto contaminaron al pueblo. Salieron una multitud de Egipto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Solo 2. Y los hijos de los que iban a morir, solo pocos. Cuando Elías vio la apostasía en sus días, él pensó que era el único. ¿Y qué le dijo el Señor? En la cueva el cual estaba escondido, deseando morirse, pensando que era el único, tengo 7,000. Claro, eran pocos en comparación a toda una nación entregada a la maldad y a la perversión. En los días de Noé, dice Pedro, solo pocas personas, es decir, 8 todavía lo especifica, se salvaron. Pocos. Y yo quiero creer que todos nosotros, hermanos, y te lo digo con corazón, somos esos pocos, que seremos fieles al Señor, pero no nos descuidemos. No permitamos que la negligencia, que el descuido, la tolerancia, la permisividad, el acomodo y el aplauso del mundo nos seduzca a tal punto que lleguemos a ser parte de los muchos después, que simplemente dan la espalda al Señor. Personas estas que están en el versículo 4, pocas, necesitaban ser afirmados en la verdad. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí les habla de recordar lo que han recibido. Yo pregunté a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Qué recibe todo creyente? ¿Qué caracteriza una iglesia genuina? 2 cosas básicas. 2 cosas básicas. Y voy a hacerte claro, hermano. No es un templo físico. Por la gracia de Dios, la iglesia sigue en pie más allá del templo, que estos días no lo podemos usar. Jesucristo, vas a ver que él andaba en las plazas, caminaba en las calles y seguía haciendo la obra de Dios. Va más allá del templo físico. El templo solo alberga el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hoy la iglesia está en sus casas, ¿cierto? Pero la iglesia sigue en pie. Entonces, ¿qué es lo que ha recibido la iglesia, todo creyente? 2 cosas básicas. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. 2 cosas básicas. Con los cuales cuando hay una relación correcta,
Se produce lo que Jesús le dijo a Nicodemo en aquella noche. Nace de nuevo una persona. Y hay dos órdenes muy claras en el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu de Dios. No contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados hasta el día de la promesa, dice Efesios 4:30. Pero 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu, no extinga su radio de calor, a eso se refiere. Dos palabras, todo creyente, si es un creyente, ha nacido por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. La iglesia en un principio recibió esto, pero habían descuidado estas dos cosas. Por eso se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, para hablar del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba desprovista del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Y una iglesia sin el Espíritu Santo, un creyente o una persona sin el Espíritu de Dios, es una iglesia incapaz, hermano. Es inútil de testificar y alumbrar a un mundo que se pierde. Zacarías 4:6 es muy claro al decir, no con ejército le habla Dios a Zorobabel, ni con espada, sino con mi espíritu la obra de Dios se hace a través y con el poder del Espíritu de Dios. Te voy a dar un ejemplo supremo, la vida del Señor Jesús, quien obró en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 4:14, miren, el mismo Señor Jesús no hizo las cosas en un poder autónomo, lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Lucas 4:14, cuando Él hace su primer ministerio luego de la tentación, va a Nazaret, donde se había criado. Lucas 4:16. Y dice el texto ahí, o vamos a leer desde el 14, porque ahí lo aclara. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahí está. Salten al versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mire lo que leyó. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ahí viene todo su ministerio. ¿Cómo uno hace la obra de Dios? Con el Espíritu de Dios, con la unción, la morada del Espíritu Santo. Sin eso es obra de la carne. Hechos capítulo, miren conmigo 10, el versículo 38, se aclara justamente esto. Pedro aclara que el ministerio de Cristo fue en el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, dice ahí, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, el Espíritu Santo. Ahora uno dice, pues ¿qué será Jesús? Él nos dejó ejemplo, dice Pedro, para seguir sus pisadas. ¿Qué les dice acá a la iglesia de Sardis? Acuérdate de lo que has recibido. Alguien una vez me dijo, Brian, a veces en las iglesias el Espíritu Santo es la persona olvidada. Por eso hay pleitos, por eso hay peleas, por eso hay disensiones, por eso las iglesias se dividen, por eso hay tantos problemas hoy dentro, sin solucionarlos en el poder del Espíritu Santo. Porque todo se hace en la energía de la carne y no en el control del Espíritu de Dios, en su llenura. Efesios 1:13 dice muy claro que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo nos manda en el libro de Gálatas a ser lleno del Espíritu Santo y a no satisfacer los deseos de la carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y le dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí preso suyo. Que podía testificar en el poder de lo alto. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Jesús prometió esto y les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre del cual oíste de mí. Y claro, en el día de Pentecostés vino el Espíritu de Dios y ahí fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, la persona clave, lo que hemos recibido hasta el día, como una herencia, como un sello, como una garantía hasta el día que Cristo nos lleve de este mundo. El Espíritu de Dios.
pero también la palabra de Dios. Es lo segundo que yo veo que una persona recibe. ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, te lo leo. Primera de Pedro 1, 23, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos, o sea, un verdadero creyente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago capítulo 1, versículo 18, también dice algo muy similar. Santiago 1, 18. Él, Dios, Padre, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí dice la conclusión: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, ya que fuimos nacidos porque escuchamos la palabra de Dios. Alguien nos predicó. Esta iglesia había descuidado estas dos cosas que recibió: el poder del Espíritu de Dios y la palabra de verdad. Evidentemente no se predicaba la palabra de Dios acá. Y cuando uno predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo convence a un inconverso, esa unión, esa relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios produce una nueva vida. Dios hace que si la persona cree, sea salva. Por eso la Biblia dice que Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tendrá nombre de cristiano, nominalmente, pero no es de Cristo. Y la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Por eso dice: acuérdate de lo que has recibido, Apocalipsis 3, y guárdalo. Guárdalo. La palabra es conservar, custodiar, guardar firmemente, que nadie lo robe. Dos recursos importantes: la palabra de Dios. Guárdalo. Porque justo habla de su venida, cuando Él venga, y no sabremos a qué hora vendrá. Primera de Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y que debemos permanecer en la verdad para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Algunos se avergonzarán, otros se animarán. La venida de Cristo produce confianza, pero también puede ser vergüenza. Segunda de Pedro 3:11, justamente hablando de la palabra de Dios y la venida de Cristo, dice: pero el día del Señor vendrá, versículo 10, y el 11 dice: ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos andar en santa, piadosa manera de vivir? Por eso la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí la Biblia, la palabra de Dios, es comparada con una antorcha. La expresión ahí es un farol que se construía en las playas, literalmente, en un lugar alto, y claro, para iluminar a los viajeros, para anunciarles que estaban cerca de la tierra, a los que navegaban, porque en medio de las tempestades no podían ver. Pero no solo les anunciaba que estaban cerca de la orilla, sino que les advertían los arrecifes o escollos, como dice el libro de Hechos, cuando Pablo naufragaba, los escollos del mar. Les advertían que no podían acercarse mucho porque, claro, los arrecifes destruían las naves, los barcos, literalmente. ¿Qué hace la Biblia en nosotros, hermanos? Nos dice que el día está cerca, ya viene el Señor, como dice el texto acá, pero también que hay un peligro que debemos vigilar, un peligro en el cual no nos debemos confiar. Por eso dice: guárdalo, guárdalo. Ahora, hermanos, yo te voy a decir personalmente, porque a veces uno escucha grandes excusas para no leer y prestar atención a la palabra de Dios. Estos creyentes debían hacer, como dice Santiago, por tanto, todo hombre sea pronto para oír. Tenían que ser buenos oidores. ¿Saben por qué? Porque si no eran buenos oidores, ellos no tenían la Biblia físicamente como tú y yo. Si no, se lo perdían todo, hermanos. Todo se lo perdían.
Si no aprendían a escuchar y tener el hábito de desarrollar un buen oído y atención, se perdían toda la palabra de Dios. Y esto nos enseña a prepararnos cada vez que alguien va a exponer el mensaje, porque es imposible escuchar la voz de Dios y seguir siendo las mismas personas. Tiene que producir un cambio en nuestra vida, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Y a veces uno escucha excusas como, pero hermano, es que yo no entiendo la Biblia. Mira, te voy a decir algo personal. Mi problema no son con las cosas que no entiendo en la palabra de Dios, sino las cosas que sí entiendo y no las quiero hacer. Esa es la verdad. Déjame ayudarte. Cuando usted lea la palabra de Dios, tenga un corazón sensible, como el rey Josías. Como dice Isaías 66:4, que Dios mira al pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a su palabra. Que tenemos no endurecer nuestro corazón, sino escuchar la voz del que habla, dice la palabra de Dios. Que aunque puede ser duro, como dice Eclesiastés, como aguijones hincados las palabras de un pastor o predicador en las congregaciones, así es la voz de Dios. Es dolorosamente honesta la Biblia, pero ese dolor produce un bien. Nos ejercita para la piedad, nos advierte, nos corrige, nos instruye, para que todo hombre que escuche y acepte la verdad de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esta iglesia no producía nada bueno ni completo, dice Dios, porque evidentemente no predicaban la palabra de Dios. Yo no sé si se dedicaron más a entretener. Y no se puede guiar la iglesia con métodos humanos. Déjame darte alguna ayuda, hermano, para que puedas, al leer la palabra de Dios, hacer algunas preguntas que tú puedas interiorizar la voz de Dios en tu corazón de una manera muy personal. Cuando usted lea una porción, hágase estas preguntas. ¿Hay algún pecado para confesar? Cuando usted lea una porción, hágase estas preguntas. En lo que he leído, ¿hay algún pecado para confesar? Otra pregunta, ¿hay alguna promesa para apropiarme? Otra pregunta, ¿hay alguna actitud que yo deba cambiar? Otra pregunta, ¿hay algún mandamiento que deba obedecer? ¿Hay algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay alguna oración que yo deba elevar? ¿Hay alguna verdad que yo deba creer? ¿Y hay algo especial por lo cual yo deba agradecer? ¿Hay alguna advertencia que no debo ignorar? No, mira, hay dos clases de personas cuando leen la palabra de Dios. Los voy a comparar como un turista y un explorador. Hay una diferencia. El turista está para pasarla bien. Así hay gente en la Biblia. Solo lee lo que les agrada. Solo lee lo que les gusta. Pero el explorador no investiga, pasa tiempo, experimenta y gusta de la verdad de Dios. Que podamos ser una iglesia exploradora y no solo un turista. Es importante, hermanos, permanecer en la verdad. Guárdalo. Justo Juan, en su última carta, epístola, que es la tercera carta a Gayo, ¿saben lo que él les dijo? A Gayo, pues mucho me regocijé, dice el versículo 3, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Creo que esto es lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que ir concluyendo. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Qué bonita expresión. Conmigo, dice el texto, en vestiduras blancas, pues son dignas las recompensas que Dios trae a las personas, aunque eran pocas, pero fieles, vestirlas con vestiduras blancas, vestiduras dignas. La palabra es de honor. Dios les va a dar honor en los cielos. Dios tiene algo especial para nosotros. Estas vestiduras no es lo que dice Romanos 5:1, que hemos sido justificados y vestidos de la justicia de Cristo. Aquí es una vestidura de honor. Segunda recompensa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, yo sé que puede haber alguien que piensa, ¿ves que se pierde la salvación? Aquí está, que si alguien vive no para Dios, su nombre va a ser borrado. Creo que este versículo, y aunque hay muchas interpretaciones,
La mejor interpretación es verla de acuerdo a los tiempos que ellos vivían en su cultura en Sardis. En toda la ciudad se llevaba un registro de sus ciudadanos, donde todo el que nacía, allí se le inscribía en los registros justamente como alguien que pertenecía a la ciudad de Sardis. Era un honor ser inscrito desde su nacimiento. Sin embargo, eran borrados cuando eran considerados traidores o desleales. No solo recibían un castigo físico, sino también que sus nombres eran borrados de ese registro, de ese libro que ellos registraban sus nombres al nacer. Y era como una declaración abierta de su retiro de la ciudadanía, al cual pertenecían, en este caso a Sardis. ¿Cómo lo hacían o por qué lo hacían? Cuando eran considerados los traidores. Pero al que servía para darle honor a la ciudad y eran leales a Sardis, ellos registraban incluso con escritura de oro a las personas que eran honorables y dedicaban su vida para la ciudad. Creo que esta es la mejor explicación, porque en contraste a lo que hacían los de Sardis, Jesucristo está diciendo: yo no lo voy a hacer, no borraré su nombre de delante o del libro de la vida. Él no lo va a hacer. Y todo creyente tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero imborrable, sellado ya por la eternidad. Y termina diciendo el texto en el versículo 5: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre. ¡Qué honor! ¡Qué digno! Y no sé si ese día estaré en pie delante del Señor. No sé si estaré de rodillas. Pero que Él diga mi nombre, que fui fiel ante el Dios Padre. Eso es tremendo. No hay palabras para describir. Creo que eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Mateo 10:32. Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 10:32. Doy lectura. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solo dos alternativas: ser confesado por el mismo Jesús o ser rechazado y ser negado, por ser una persona que ha permanecido en la verdad, que ha vivido para la gloria de Dios. Y el versículo termina diciendo, como todos los pasajes en cada iglesia: el que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué necesita un muerto? Amigo, que nos estás escuchando. Mira, puede haber sido duro este mensaje, amiga también. Tal vez una familia nos está escuchando nueva. Pero en Cristo el pecado nos mató. Literalmente el pecado nos mató. Eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 7. Todos somos pecadores, Romanos 3:23. La paga, el salario que merecemos, la recompensa por nuestro pecado es la muerte. Y ahí no es solo muerte física, Romanos 6:23. Es la separación eterna con Dios. Excluido de la presencia de Dios para siempre. Pero Dios, cuando abundó nuestro pecado, sobreabundó su gracia. Y esa gracia se ha manifestado, dice Tito, capítulo 2, para salvación a todos los hombres. Para salvación a usted, como para cada uno de nosotros. Y esa gracia sobreabundó cuando el pecado abundó. Usted necesita la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es una persona, Jesucristo, quien vino sin que tú y yo lo merezcamos. Vino a este mundo. ¿Qué necesita un muerto? Y así como usted ha pecado y está muerto en sus delitos y pecados, como lo estuve yo y varios hermanos nuestros en la iglesia, un muerto necesita vida. Un muerto no necesita liturgias.
No necesita normas, no necesita reglas impuestas de hombres, necesita al autor de la vida, se llama Jesús, quien entregó su vida en rescate por usted y por mí en la cruz, que pagó en la cruz tus delitos, mis delitos, tus rebeliones, mis transgresiones, en la cruz los cargó, clavó un acta que nos era contraria, dice la Biblia, expuso a los enemigos en vituperio, venció triunfando sobre la muerte de cruz, resucitó al tercer día con poder, y Él tiene la capacidad, el poder y la autoridad de dar vida, porque Él es el autor de la vida. Venga Cristo, un muerto necesita vida. Por eso Efesios dice que Dios es rico en misericordia, y Él nos ama, Él le ama a usted, y Él entregó la vida de su Hijo, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna con Él. Pero el que cree en el Hijo, si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre usted. Solo hay dos opciones, creer o rechazar, aceptar o negar a Jesús. Como hemos visto en esta noche, entréguele su vida a Cristo, entréguele su vida al Salvador. Hermanos queridos, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Que el mundo no nos seduzca a tal punto que nos adormezcamos por un sentido de autoconfianza, por el pasado de nuestra iglesia. Creo Dios hizo un pasado hermoso, pero hay mucho todavía. Si Él todavía no viene es porque hay cosas por delante. No sé hasta cuándo, pero seamos fieles. Que guardemos lo que hemos recibido, la palabra de verdad, el Espíritu de Dios, que la transmitamos a nuestra siguiente generación. Quisiera terminar llevándote al Salmo 78, por favor. Salmo 78. No quería concluir esto sin hacerte leer, amada iglesia, amados hermanos, Salmo 78. Que Dios al leer este Salmo ponga una carga en su corazón. Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No, escucha bien esto, no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es la razón? Versículo sigue diciendo en el 7, a fin, con el propósito podríamos decir, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Queremos ver a nuestros hijos establecidos en la roca que es Cristo. Enseña la verdad de Dios. Los que están encargados de niños, qué hermoso ver que ya tenemos casi 3 semanas que se está enseñando la palabra de Dios a los niños. Bendito sea el Señor, que se enseña a los adolescentes, se enseña a los jóvenes, a los mayores, a las damas, a la iglesia, los martes, los jueves como hoy, los viernes por medio de familias. Que nuestra iglesia nunca deje de contar la verdad de Dios, para que la siguiente generación ponga en Dios su confianza. Eso es lo que Dios quiere. Y que un día no seamos una iglesia, que tenemos nombre y fama ante el mundo de que tenemos vida, pero ante los ojos de Dios ya no hay vida, hay muerte nada más. Jack Wilson dijo lo siguiente, un hombre que ya murió hace años, fundador de una gran misión hoy. Es responsabilidad de cada generación alcanzar a su generación con el evangelio de la palabra de Cristo. Es responsabilidad de cada generación
alcanzar a su generación con el evangelio de la palabra de Cristo. Dios nos quiere usar para alcanzar y enseñar a nuestra siguiente generación. No filosofías, discúlpeme, no psicologías, no tradiciones humanas, no denominacionalismo, la verdad de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios obre por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, podremos decir que somos una iglesia que tenemos vida para la gloria de nuestro Dios. Muy buenas noches, amada iglesia.